Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la fuerza de Dios. Se cuenta que en alguna ocasión un beduino que estaba deambulando por el desierto, haciendo una ruta, caminando por el desierto, haciendo un recorrido, infortunadamente se perdió. Trató de regresar a su aldea durante varios días, pero no pudo hacerlo. Fueron pasando los días y cuando se le acabó la comida y el agua, empezó a vivir situaciones verdaderamente muy difíciles. Agotado, extenuado por esta situación y por las temperaturas extremas del desierto, cuando ya estaba a punto de desfallecer, vino en el horizonte lo que parecía ser un oasis. Se acercó y pudo comprobar de que no era un espejismo, era efectivamente un oasis. Pudo tomar agua, acercó a su camello, a su dromedario, a tomar agua también. Y pudo ver que había unas palmeras con unos frutos muy jugosos, unos dátiles. Comenzó a consumirlos, descansó, se tranquilizó por un rato y pudo percibir que en este oasis había otra persona. Era un anciano que estaba haciendo unos surcos en el suelo, en la tierra. Se acercó a él y le preguntó: anciano, ¿por qué estás haciendo esos surcos en la tierra? ¿Por qué estás arando la tierra en este lugar? El anciano le dijo: es que estoy sembrando unas semillas de palmera para que puedan crecer y dar frutos, dar dátiles para personas que lleguen acá algún día también en nuestra misma circunstancia. El beduino lo miró con arrogancia y le dijo: pero anciano, ¿acaso no te das cuenta de la edad que tienes? Cuando las palmeras crezcan, ya tú estarás muerto y no podrás disfrutar de los frutos de las palmeras. El anciano lo miró y le dijo: menos mal que quien plantó las semillas que dieron origen a estas palmeras de las cuales tú y yo estamos comiendo jugosos dátiles, menos mal que esa persona no pensaba como tú. Quiero que reflexionemos un poco al respecto sobre lo que acabo de mencionar. El anciano estaba feliz realizando surcos, sembrando semillas, porque había tomado conciencia de su papel y misión en este mundo. Repito, el anciano estaba haciendo esta siembra porque había tomado conciencia de su papel y de su misión en este mundo. Él no se dedicó a quejarse por la inmensidad de ese desierto tan hostil, tan difícil, por un oasis tan pequeñito. No se dedicó a lamentarse. Tampoco se dedicó a usufructuarse o beneficiarse únicamente de los frutos de la palmera. Él tomó conciencia de lo que debía hacer en este mundo. El anciano sabía que el tiempo pasa inexorablemente, que el tiempo no se detiene, que el tiempo es implacable y que cada vez le quedaba menos tiempo en este mundo. Por eso tomó conciencia de lo que debía hacer. Y es que es verdad que el tiempo pasa inexorablemente. Es verdad que el tiempo no se detiene. Es verdad que el tiempo es implacable. Y cada vez a ti y a mí nos queda más poco tiempo en este mundo. En un determinado momento tendremos que estar ya en la presencia de nuestro Padre Celestial. En esa perspectiva y entonces en esa óptica, la vida cristiana es un proceso constantemente del cambio, en el cual, repito, la vida cristiana es un proceso de cambio constante, en el cual la primera etapa de ese proceso es la toma de conciencia. Quiero entonces que hablemos a partir de este momento de la importancia de tomar conciencia. Muchas veces nos pasamos en la vida viviendo momentos de angustia, de ansiedad, de callada desesperación y no sabemos qué hacer ante ciertas circunstancias y situaciones que enfrentamos. A veces damos vueltas y vueltas en círculos viciosos de angustia y de sufrimiento. De ahí la importancia de tomar conciencia. Porque cuando yo tomo conciencia de mi vida, de quién soy, de la mano de Dios, empiezo a hacer una sincera evaluación. Y cuando hago esa evaluación consciente de mi vida, empiezo a ver una cantidad de realidades.
A veces no reconocemos el pecado que cometemos. A veces parece que perdiéramos la sensibilidad y no reconocemos los traumas que tenemos. Nos acostumbramos a vivir con una cantidad de situaciones traumáticas que tenemos de hace mucho tiempo, quizás desde la niñez o del vientre de la madre. A veces no tomamos conciencia de las heridas emocionales que tenemos. No tomamos conciencia de los defectos de carácter que tenemos, de las situaciones problemáticas, y todas estas cosas juntas, el pecado, los traumas, las heridas emocionales, las circunstancias de la vida, se van convirtiendo en una compleja situación que enferma nuestro ser interior. Incluso tenemos la tendencia a veces a pasarnos negando estas situaciones. Caemos en el famoso estado de negación, sin reconocer las consecuencias de todas estas situaciones en nuestra vida. Y creamos unas falsas ideas, unos paradigmas o esquemas de vida que no hacen sino fingir, maquillar, disfrazar la realidad de nuestro ser interior consciente. En este sentido, entonces, es bien importante que tomemos conciencia de cuál es nuestra situación interior y que todas esas circunstancias negativas que acabo de mencionar terminan afectando nuestra vida profundamente, nuestras relaciones con los seres queridos, nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida física. Termina todo esto afectando cada una de las áreas de nuestra vida y terminamos siendo enfermos a nivel mental, emocional y espiritual. Es por este motivo que tomar conciencia es fundamental. Cuando no tomamos conciencia de la mano de Dios, vienen unas consecuencias. Número 1, no tomar conciencia de nuestra realidad de la mano de Dios nos hace vivir en algo que de alguna manera acabo de mencionar, es vivir en estado de negación. Si nos vamos a la historia bíblica, podemos recordar un caso muy famoso que es el de David. Cuando David pecó con aquella mujer, mientras él no reconoció su pecado, permaneció en estado de negación, no hizo sino cometer más errores. Nos dirá el texto bíblico que mandó traer al esposo para que estuviera con su esposa y todo apareciera como si el verdadero padre de ese bebé que venía en camino fuera el esposo de esta mujer. Y como las cosas no se le dieron, terminó mandando a morir a este hombre en la guerra. O sea que no solamente por estar en estado de negación, por no reconocer su pecado, no solamente terminó siendo adúltero, sino asesino. Pero cuando David reconoce su pecado, Salmo 51, cuando dice, soy pecador desde el seno de mi madre, en verdad pequé, cometí la maldad que aborreces. Cuando sale del estado de negación, reconoce con sinceridad delante de Dios su falta, pide perdón, Dios lo restablece. Por eso dice el Salmo 32 hermosamente, mientras no reconocí mi pecado, me sentía decaer, pero sin reserva reconocí mi pecado y el Señor me perdonó y me ayudó. No tomar conciencia de los errores que cometemos, pecados, daños que hacemos a nuestra vida o a otras personas, al mundo. Todo esto, el no tomar conciencia, trae consecuencias catastróficas. Por eso el tema de tomar conciencia es tan importante. No tomar conciencia nos hace vivir en un constante estado de negación. 2, cuando no tomamos conciencia de nuestra realidad, entonces empezamos inconscientemente a borrar y a olvidar los errores del pasado. Y hay una frase muy famosa que dice que quien olvida los errores del pasado está condenado a repetirlos. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes del daño que hacemos y que nos hacemos, tratamos entonces de ir olvidando las situaciones y no darles mucha trascendencia. Se va borrando de nuestra mente y cuando olvidamos tan fácilmente las cosas, tenemos la tendencia a repetirla. Casi nadie es consciente del mal que hace cuando lo hace. Casi siempre que cometemos un error, un pecado, una falla, un defecto de carácter, cuando estamos enceguecidos, obnubilados por un impulso interior que nos lleva de manera instintiva a cometer esto, no somos conscientes. La mayoría de personas tomamos conciencia es cuando vemos las consecuencias de esas situaciones en nuestra vida o en la vida de otras personas. Entonces, el segundo aspecto de no tomar conciencia es que vamos olvidando los errores del pasado y no aprendemos de las circunstancias que vivimos, como que viviésemos anestesiados.
En ese sentido, tendríamos que entrar en un tercer punto en el que caemos cuando no reconocemos o cuando no tomamos conciencia, y es reconocer solamente una parte de la realidad. Cuando no tomamos conciencia de la mano de Dios, vivimos como situaciones parciales de vida, tomamos solamente fragmentos, no reconocemos la realidad total. Entonces empezamos a creer que estamos viviendo en un ambiente maravilloso, que todo está muy bien, empezamos a justificar nuestros pecados, empezamos a justificar nuestras heridas emocionales, nuestros defectos de carácter, nuestros errores. Caemos en una tremenda justificación, incluso hasta justificamos cuando hacemos daño a los demás, o cuando nos hacen daño a nosotros, también terminamos justificando a otras personas. A mí no se me olvida aquella anécdota que nos contaba un misionero que estuvo en Centroamérica y vio como en una zona rural un hombre estaba golpeando a su esposa. Él fue y defendió a esta mujer, y la mujer, en uno de esos momentos, en ese forcejeo, en esa lucha del misionero con su esposo, vio que el misionero pues estaba ganándole esta lucha al esposo, lo estaba empujando. Ella le grita y le dice: no golpea a mi esposo. Y él le dice: pero si él te está golpeando a ti, señora. Y ella le dice: no déjelo, que él es mi esposo y él tiene derecho a pegarme. Esto evidencia que esta mujer diga él tiene derecho a pegarme, evidencia profundamente la baja autoestima de esta mujer, la no toma de conciencia que tenía, el estado había perdido toda sensibilidad, hasta permitía que le hicieran daño y lo justificaba. Entonces, en este sentido, también cuando nosotros no tomamos conciencia de la vida, de la mano de Dios, empezamos a percibir la existencia como una experiencia totalmente caótico. Entonces vemos todo en clave negativa, maximizamos todo lo malo, nos quejamos por todo, nos lamentamos de todo, no vemos nada bueno, maximizamos lo malo y minimizamos lo bueno. Entonces empezamos a negarnos a nosotros mismos el disfrutar momentos hermosos de la vida. Empezamos a creer que no tenemos derecho a ser felices, y cuando por determinadas circunstancias vivimos momentos bonitos, hermosos, empezamos a creer que todo es muy lindo para ser cierto, que no somos dignos de ser felices. Es otra de las consecuencias de no tomar conciencia de la realidad de la mano de Dios. Nos ponemos las gafas oscuras, no vemos el mundo como es, sino como somos. Repito, no vemos el mundo como es, sino como somos. Entonces caemos en la tendencia de estar en todo momento y en toda ocasión con una cantidad de pensamientos y sentimientos negativos. Caemos en la paranoia de estar aturdidos, apesadumbrados por todo lo que sea malo, negativo, nocivo, tóxico. Recuerden que paranoia o ser paranoico es estar dándole vueltas, rumiando sobre situaciones negativas. Entonces terminamos enganchados en todo momento, enganchados con situaciones y actitudes de los demás también. Nos apegamos, sufrimos de apego emocional a las actitudes negativas de los demás. Nos descentramos de nuestra vida por estar centrados en la vida de otros. Y la mejor forma de perder la paz y la sobriedad emocional es concentrarse en las actitudes y comportamientos de otro ser humano. Si quiero perder la paz, inmediatamente me concentro en otra persona, la puedo perder. Pero si quiero recobrar mi sobriedad y mi serenidad, me centro en mí mismo, me centro en Dios, en su voluntad, y cuando voy al otro solamente voy es para transmitir amor, bienestar, comprensión y cariño. De tal manera entonces que esta experiencia de tener un encuentro con Jesús nos lleva a comprender que es un derroche total, pasarnos la vida evadiendo la realidad sin tomar conciencia, escapando, pasarnos la vida ignorando una cantidad de cosas hermosas que el Creador nos tiene. Es totalmente un derroche de tiempo y de energías, pasarnos la vida en estado de negación, huyendo, viviendo en fantasías que no son reales, tratando de asumir mentiras como si fueran verdades, viviendo en una cantidad de películas mentales donde nos disparamos con nuestra mente a
a creer que todo es hermoso y paradisiaco, o nos vamos al otro extremo de creer que todo es terrorífico, perverso, buscando vengarnos, hablando de los demás, murmurando, culpando al ser querido, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, al vecino, al compañero de trabajo, al jefe, al gobierno. Nos pasamos entonces la vida en estas circunstancias cuando no tomamos conciencia de lo que debemos ser y hacer de la mano de Dios. Es por eso que el encuentro con Jesús nos brinda los mecanismos necesarios para enfrentar todas estas realidades y tomar conciencia de cuál es el papel que estoy viviendo yo en todas las circunstancias de mi vida. Y cuando yo tomo conciencia de cuál es mi papel, aprendo a reconocer en qué estoy afectado y en qué no estoy afectado. Desde esta perspectiva, entonces, la experiencia de vida cristiana nos lleva a percibir la realidad de una mejor manera, nos lleva a darnos cuenta quiénes somos, quién soy, y verdaderamente es que soy hijo de Dios. Vamos a analizar entonces las consecuencias que tenemos en nuestra vida cuando tomamos conciencia que somos hijos de Dios. Número 1, entonces, cuando tomo conciencia de que soy hijo de Dios, empiezo a examinar la realidad de una forma distinta, empiezo a examinar de forma realista la situación. Número 1, empiezo a examinar entonces la realidad de una forma realista. Y aunque en momentos de la vida nos sintamos destrozados, aunque en momentos de la vida nos sintamos muy alterados, afectados, de la mano de Dios vamos comprendiendo que solo por su gracia y con su amor, paso a paso, Él nos va devolviendo el equilibrio, Él nos va estabilizando, paso a paso, Él nos va llevando a una vida mejor. Por eso dice el Salmo 96 en el versículo 1 que cuando el Señor reina, la tierra se goza. Repito, Salmo 96, versículo 1 dice que cuando el Señor reina, la tierra se goza. Cuando dejamos reinar en este corazón y en esta mente a Jesús de Nazaret, entonces comenzamos a vivir vidas placenteras, vidas plenas, vidas con sentido, aunque las circunstancias sigan siendo difíciles en el mundo exterior. El que cambia, el que se transforma es el mundo interior. 2. Cuando tomamos conciencia de quiénes somos de la mano de Jesús, entonces nos damos cuenta que tenemos muchas, pero muchas herramientas para vivir felices, para salir adelante. Cuando yo me levanto con una actitud negativa, me llueven cantidades de razones para pasar un día difícil, pesado, aburrido. Pero cuando yo me levanto con una actitud de fe, de confianza en Dios, de amor, todo fluye. Encuentro que todo el universo conspira en mi favor, porque todo depende de mi actitud, de mi mentalidad, de la conciencia que tengo. Entonces, cuando de la mano de Jesús tomo conciencia que soy hijo de Dios, me doy cuenta que hay una cantidad de promesas hermosísimas para mí. Primera de Pedro 2:9 dice que somos dice hermosamente que somos una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido. Repito, dice Segunda de Pedro 2:9, que somos una familia escogida, una nación santa, un sacerdocio real, un pueblo adquirido. Entonces usted y yo pertenecemos a la familia de Dios, y como hijos de Dios tenemos derecho a todos los privilegios que el Creador nos ha dado. Y usted y yo pertenecemos a un sacerdocio real, o sea que Dios nos mandó a reinar en este mundo, a reinar sobre nuestros pensamientos, emociones, circunstancias y vivencias, a dejar que se establezca el reinado de Cristo en nosotros y no que nos gobiernen las circunstancias de la vida. Somos una familia escogida, un sacerdocio al servicio de una nación santa. Dios nos llamó a vivir en santidad, y santidad no es más que seguir intentando, y santidad no es más que levantarse todos los días buscando agradar a Dios, y santidad no es más que vivir con sencillez, naturalidad y simplicidad, buscando obedecer a Dios en todas las circunstancias y hasta en los pequeños detalles de la vida. Santidad no es más que hacer de las cosas ordinarias cosas extraordinarias. Dios quiere que vivamos en santidad
porque somos un pueblo escogido. De tal manera entonces que en esta experiencia de fe cristiana tenemos a Jesús, tenemos la iglesia, tenemos los sacramentos, tenemos la oración, tenemos la Sagrada Escritura, podemos buscar personas que nos direccionen espiritualmente. Entonces, cuando tenemos oración diaria, cuando tenemos fe en Jesús y le pedimos que nos la aumente todos los días, cuando tenemos dirección espiritual, cuando leemos la Sagrada Escritura, todo esto nos lleva a tomar conciencia de que somos hijos de Dios, ricos, llenos de una cantidad de posibilidades y perspectivas para poder salir adelante y ser felices. 3. Cuando usted y yo tomamos conciencia de quiénes somos de la mano de Dios, encontramos maneras más sanas de lidiar con nosotros mismos, con los demás y con las circunstancias. Repito, cuando tomamos conciencia de quiénes somos de la mano de Dios, encontramos maneras más sanas de lidiar con nosotros mismos, con los demás y con las circunstancias. Cuando yo tengo dirección espiritual de Dios, cuando yo sigo la voluntad de Dios, aprendo a tener dominio propio, aprendo a silenciar todas esas voces interiores que tratan de autosabotearme. Hoy se habla mucho de las personas tóxicas, pero el problema es cuando yo soy el tóxico. Es muy fácil señalar al tóxico, a los demás, pero tengo que evaluar hasta dónde yo soy tóxico y en qué momento soy tóxico. Entonces, cuando tomo conciencia de quién soy, descubro mis patrones de debilidad, descubro mis tendencias pecaminosas, descubro mis patrones enfermizos a nivel emocional, descubro mis tendencias y de la mano de Dios voy sanando y aprendo a lidiarme a mí mismo, pero también aprendo a manejar las situaciones con los demás, con las personas difíciles y tóxicas. Entonces, primero reconozco que yo soy difícil y que le puedo hacer la vida imposible a los demás, pero también miro que hay personas que tienen situaciones y patrones de vida por circunstancias históricas y muchas razones que no te podríamos explicar en estos momentos, pero aprendo de la mano de Dios a tomar conciencia de cuáles son las personas que me hacen daño, que me lastiman, que no me convienen y que debo tomar distancia de ellas. En algunos casos se puede tomar distancia geográfica, en otros no, porque es la persona con la que convivo o con la que trabajo 8 horas diarias. Entonces, en esos casos debo aprender a tomar distancia emocional de las situaciones, guardando silencio, no reaccionando, no teniendo ciertas conversaciones. Y alguien dirá: Juan Carlos, ¿y uno cómo logra eso? Eso es muy difícil. Es muy difícil. Es fácil para mí decirlo, es difícil aplicarlo, pero te digo que no es imposible, porque es que en la vida nada es fácil. Si evaluamos, nada es fácil. Estamos llamados en este mundo a hacerlo difícil, hacer las situaciones difíciles, y de la mano de Dios todo lo difícil se va haciendo más fácil, de la mano de Dios lo imposible se va haciendo posible, de la mano de Dios las cosas lejanas se hacen cercanas. Entonces aprendemos a lidiar con personas difíciles cuando nos agreden emocionalmente, físicamente, cuando hay casos como el tema del acoso laboral y demás. Solamente cuando tomamos conciencia que nos habita el resucitado, podemos manejar todas esas situaciones que se presentan. 4, reconocer no solo aquellas circunstancias a mejorar, sino que también podemos reconocer nuestro potencial. Y si bien es cierto que tomar conciencia nos lleva a hacer lectura de las partes a mejorar, que podemos ser intransigentes, vengativos, pesimistas, sumisos, temerosos, desanimados, podemos ser mezquinos, regañones, insistentes, controladores, prepotentes, orgullosos, tantas cosas, envidiosos que se pueden disparar en nosotros. Pero cuando tomo conciencia de que Dios me habita, puedo reconocer esas cosas. Pero también cuando tomo conciencia de que Dios está en mí, encuentro todas las características magníficas de mi personalidad y todas las cosas lindas con las que Dios me enriqueció. Entonces, en la medida en que voy tomando distancia de ese adormecimiento de conciencia y voy teniendo una conciencia más sensible, descubro todas las cualidades hermosas que hay en mi vida, descubro todas las cualidades maravillosas, descubro que soy una persona cariñosa, tierna,
comprensivo, que soy misericordioso, que soy una persona llena de nobleza, de bondad, de humildad, de generosidad, de comprensión, de empatía, que puedo ser detallista, que puedo ser afectuoso, cálido, acogedor. Voy descubriendo que no solamente hay realidades a mejorar en mi vida, sino que también voy descubriendo que hay una cantidad de cosas buenísimas en mi vida. Voy descubriendo realmente quién soy. Y descubro verdaderamente, cuando tomo conciencia, descubro quién soy verdaderamente. Soy un hijo de Dios. Descubro quién soy, no lo que he creído que soy, no lo que los demás me han dicho que soy, sino quién soy. Un hijo de Dios lleno de hermosura, de gracia, de fuerza y de poder. Te deseo que tengas muchas bendiciones en este día. Un abrazo y que la felicidad los acompañe en todos los momentos de la mano de Dios. Mil bendiciones.